y las relaciones familiares que el Señor prohíbe, que Dios no quiere que estén allí en nosotros. Relaciones que tal vez en algún momento por ignorancia, tal vez en algún momento porque pareciera que era lo más fácil. Y siempre que uno empieza a tener cercanía y mucha exposición al objeto del deseo, que es el cuerpo de otras personas, pues empieza a despertar allí quizás un sentimiento que por supuesto no lo aprueba el Señor. Pero quiero pues por supuesto estudiar la palabra, y vamos a orar al final para que esto no vaya a pasar en nuestras familias, y si pasó, pues lo confesamos para que no nos afecte en ninguna manera. Vamos nuevamente a Levítico, por favor. Quiero que veamos allí lo que dice la palabra de Dios. Crea al Todopoderoso, usted que ha puesto su petición delante del Señor, por su familia, por su hogar. Hemos estado orando por nuestras familias, porque todo esto tiene que ver con la afectación que sufre la familia en el desconocimiento de algunas verdades y algunos principios necesarios. Entonces tenemos que estar orando muchísimo por nuestros hogares. Estudiamos hasta el versículo 9, donde hablaba de la desnudez de la hermana, de la hija del padre o hija de la madre, nacida en casa o nacida afuera. Hablamos del incesto espiritual, cuando se desea también a esa hermana en Cristo que no nos pertenece, pero que se empieza a desear porque de pronto la hermanita es allí muy buena gente, es muy especial, o el hermanito, y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Vimos cómo muchas personas se aprovechan de su posición como ministros del Señor, y que Dios nos guarde a todos los que predicamos la palabra y tenemos esa autoridad, para nunca ir a aprovecharnos absolutamente de nadie, sino ser un ejemplo en el cuidado, en la pureza con la que tratamos a todas las personas, a todos los hombres, a todas las mujeres. Por supuesto, es algo que el Señor nos enseña siempre, y que Dios nos guarde, porque sí ha pasado y ha sido vergonzoso para el Evangelio, pero es algo que sucede, de que hombres con su posición de ministros, con su posición de pastores, de que están allí en una posición de autoridad, a veces, no sé si por manipulación o no sé si por quizás ingenuidad en las hermanas, pues acceden a esas pretensiones de muchos o de algunos hombres, ministros, pastores, y es algo por supuesto que el Señor aborrece desde todo punto de vista, y que nosotros como cristianos también debemos de condenar y de aborrecer permanentemente. En la familia, en la iglesia, en todas las áreas tenemos que tener mucho cuidado. Entonces vamos a Levítico 18, versículo número 10. Vamos a mirar allí lo que dice la palabra del Señor. Levítico 18:10 dice: la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. Otra vez, la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando de la relación entre abuelos y nietos o nietas. Entonces, ¿qué significa esto? Pues hermano, mire, yo he tenido que ver muchas cosas y escuchar muchas cosas en los procesos de sanidad interior y de consejería. Cosas que pues son dolorosas, porque uno nunca quisiera que pasa, pero pasan. Y pasan porque creemos en la buena fe de la gente, siempre creemos en la buena intención de las personas, y yo quiero creer en lo bueno de cada persona. Yo quiero creer en que ese abuelo tiene una buena intención hacia sus nietos. Siempre quiero creer eso y lo creeré. Y usted, mi hermano, que es abuelo, que es una persona mayor, creo en que usted es una persona que hace las cosas con pureza. Pero, pues como no todo el mundo tiene esa misma mentalidad y no todo el mundo tiene un corazón sano, hay que ser sabios, porque Dios dijo: cuidado, abuelo, usted no se exponga a la desnudez de sus nietos. El derecho que Dios le da a los padres de conocer y de atender el cuerpo inocente y pequeño de sus hijos es un derecho que le corresponde solamente a los padres. En casos excepcionales ha tocado y le ha tocado a una abuela, a un abuelo, hacerse cargo de la crianza de ese nieto. Son casos excepcionales en los que sobre todo la abuela es la que le correspondió esa tarea. Pero
en un sentido normal, cuando la familia está conformada por una mamá o por un papá o por los dos, como debería ser, pues el abuelo debe de permitir que sean precisamente eso, los padres hasta una determinada edad, la que tengan la posibilidad de bañar, de asear, de atender allí el cuerpito de ese bebé o de esa niña que está en un periodo de inocencia. Y como se lo explicaba el jueves tal vez, aún los mismos padres deben de entender que ya hay un momento en el que ya los hijos deben de cuidar su cuerpito solos. Ya pasaron los 5 años, ya el niño sabe, ya, bueno, habrá un momento en el que pronto la mamá tendrá que atender algunas cosas, porque muchas veces pasa, pero por lo general ya hay que ir dejando que ellos guarden su cuerpo y explicar siempre en la casa de que tenemos que tener cuidado, de que porque es mi abuelo, entonces él me toca, entonces él me hace. Mire, yo he tenido que ver cosas en que las niñas no lo sabían. Yo sé que hoy en día ya hay mucho conocimiento de la sexualidad, no seguramente de la mejor forma, pero hay mucho conocimiento. Pero hace muchos años no, hace muchos años muchas mujeres se casaban y no tenían ni idea lo que significaba una relación sexual cuando se casaban. No lo sabían, literalmente no lo sabían, y yo sé que no era así. A los 11, a los 13, a los 15 años, muchos todavía no tenían mucho conocimiento de la vida sexual y de la sexualidad masculina, de la sexualidad femenina. No tenían muy claro eso y se casaban o se daban en casamiento porque prácticamente eran otros los que intervenían allí muchas veces. Algunos pues se iban aburridos, algunos se iban allí de pronto ya cansados de muchas cosas duras en la casa paterna, y se iban con esa persona que les brindaba ese apoyo y ese respaldo, que lastimosamente después se convertía en maltrato y en muchas cosas dañinas, pero que se iba y no era muy consciente de lo que iba a ir a hacer y de lo que iba a representar su nueva vida de casados. Y entonces esas personas así con semejante ingenuidad eran personas a las que sus seres cercanos, como por ejemplo los abuelos, las abusaron. Ellas no se dieron cuenta de que lo que les estaban haciendo al principio era malo. Simplemente, no, pues que la cuide su abuelo, y el abuelo se quedaba a cuidarla, pero no solamente la cuidaba, sino que la tocaba y se le desnudaba y se le masturbaba y una cantidad de cosas que son muy, muy vergonzosas seguramente, pero que son la realidad. Y entonces los papás pues eran muy, muy tremendos, y que la niña no vaya a hablar con nadie, y eso le daban duros, y de pronto veía que venía alguien por ahí a visitarla o alguna cosa, pero se la dejaban fácilmente al abuelo, se la dejaban fácilmente al familiar que cuidara a la niña, porque ellos se iban a ir, y resulta que tristemente había más peligro adentro que afuera, ¿no? Es algo que pasó, y déjeme decirse lo que sigue pasando. Por eso yo siempre advierto a todos los padres, hermano, sea muy cuidadoso con sus hijos, no se los confíe a las demás personas, no deje que ese niño pequeño, que tal vez está en una posición de inocencia, que algunos ni siquiera hablan todavía, se quede en manos de cualquier familiar suyo, por más cercano que sea. No porque querramos y tengamos una mente pervertida que todo el mundo le va a hacer mal, pero hay que ser unas personas muy sabias. Y si Dios dice sea cuidadoso, pues nosotros, ¿por qué no atendemos a la palabra de Dios? Si Dios dice el abuelo, no, el abuelo de lo que él la consienta con sus de pronto manera de tratarle y todo, pero nunca que la vaya a ir a acariciar, nunca que vaya a ir allá de pronto a tener algún tipo de cercanía con ella. Mire, yo le digo, su niño que tiene 5 años, su niño que está creciendo, enséñele ya de la sexualidad. Pastor, pero es que es muy pronto. No necesariamente tiene que enseñarle todas las cosas, pero enséñele de su propia sexualidad. Una de las formas claras es que ella entienda que tiene unos órganos genitales y cómo se llaman. Mire, hay papás y hay personas que todavía se sonrojan cuando se le dice es que ese órgano genital masculino se llama su pene. Y todavía como que como que no son capaces de pronunciar la palabra, y utilizan un término vulgar o un término coloquial, porque les cuesta trabajo utilizar el nombre que es. Y eso hay que enseñarle al niño desde pequeño, al niño 5 años ya, mire, este es tu pene, nadie te lo puede tocar, ninguna persona, no importa si es el profesor. Y cuando alguien le vaya a tocar, grite, mejor dicho, haga todo el alboroto que pueda, usted no, hay que enseñárselo. No, yo lo dejo, eso no le va a pasar nada malo. Y entonces, ¿sabe qué pasa? Va y le enseña el primito, va y le enseña el compañerito del
del colegio, del jardín, porque ya ellos también van aprendiendo y entonces le enseña. Y cuando viene luego el papá o la mamá a quererle enseñar, ya el niño no cree eso porque ya le enseñaron otra cosa. La primera enseñanza es la más poderosa. Es muy importante. Mira, hay tanta gente que no puede buscar de Dios porque su primera enseñanza fue la enseñanza de que a Dios solamente se le buscaba de la manera religiosa, tradicional, como lo enseña la iglesia romana. Y entonces muchos no pueden, porque esa fue su primera enseñanza y eso pesa mucho. Hay papás que son buenos cristianos y que hoy están orando para que sus hijos se conviertan al Señor, pero sus hijos no. Sus hijos les gusta hacer su rosario, hacer sus cosas allí según la religión tradicional. Pero ¿por qué mi hijo yo le oro y le hablo y le digo camine? ¿Por qué? Porque cuando él estaba pequeño usted lo enseñó, usted lo llevó a quizá a la primera comunión, usted lo llevó a que comulgar, usted lo llevó a que hiciera el catecismo y todas las cosas. Y esa primera enseñanza es muy importante. Entonces le estoy poniendo un ejemplo de lo que sucede con la sexualidad. Así como queremos que ellos, y lo leíamos con la herencia en las noches, cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Que algo muy interesante y algo muy, muy poderoso que tenemos nosotros que entender es que esa primera enseñanza pesa mucho. Entonces enséñale a su hijo, mire hijo, esto se llama tu pene, nadie te lo puede tocar. Por detrás está tu ano, nadie te lo puede tocar. No vas a permitir que nadie te lo toque. O sea, explíquele, él es un niño, sí, pero él lo puede entender. Si alguien te toca, grita, si alguien te toca vas a hacer todo el escándalo que sea porque no vas a permitir que eso pase. Pero muchos, mire, crecieron intimidados porque claro, el abusador o la persona que estaba allí manoseándolos y hasta violándolos, los amenazaba, no, si usted le dice yo mato a su mamá, yo mato a su abuelo, no sé qué, y el niño pues es ingenuo, no tiene mucha idea. ¿Cuántos casos de abusos entre familiares? Muchísimos, y están ahí escondidos y la gente hace de cuenta que no pasó nada y bueno, el daño que se le crea a la persona es muy grande. Se le abre una cama para los demonios, para que vengan demonios de inmoralidad, para que vengan demonios de lesbianismo, de homosexualismo, para que vengan demonios de resentimiento, demonios de lujuria. ¿Sí? Hay muchas mujeres que, como se lo explicaba esta semana en las noches, que tienen unos sueños eróticos y están sufriendo esos sueños y creen que es algo normal y se sueñan con esa persona y tienen un placer allí en una relación sexual aparentemente ficticia, pero resulta que eso que está produciendo ese placer y eso que está viniendo en las noches es un demonio. Pero lo que ella no sabe es que eso entró desde el día que le abusaron, desde el día que le tocaron, desde el día que le expusieron a esa imagen pornográfica, desde el día que le mostraron eso. Ella era una niña, no sabía cómo entenderlo, en el momento como que eso le quedó grabado en la mente, pero después creció y se dio cuenta de muchas cosas y aprendió, pero eso marcó su vida. Entonces no está bien que el abuelo esté ahí exhibiéndose con la nieta o pasándose de límite. No, es bonito porque hay una cercanía, es el gran padre, como se dice en inglés, la gran madre, como se dice en inglés, el término abuelo o abuela, pero que debe haber unos límites que Dios fue el que los estableció. Si fuera yo, pues usted tendría derecho a cuestionarlos, pero fue Dios el que estableció. No, mire, tenga cuidado, trátelos con toda su amabilidad, sea muy especial, porque los abuelos son eso, pero tenga cuidado allí ya, y lo mismo los nietos o las nietas, sobre todo las niñas, hay que enseñarle. Usted como padre que esas nietas respeten a sus abuelos, ¿no? Que llegó el abuelo y ella sigue ahí en sus chorecitos o en sus cositas de dormir, que de pronto es bien cortica o bien indecente porque es de pronto su manera de dormir. Bueno, allá cada uno, pero ya eso sirve para dormir, listo, allá cada uno, pero salió de su cuarto, ya se va a poner algo que más larguito, más anchito, bueno, qué sé yo, algo que no exhiba su genitalidad, no exhiba ya su intimidad, que es que de eso se trata. No, pero es que él es muy respetuoso, hasta es un cristiano, no importa. El Señor dice, no exhiba, no descubra el objeto de su deseo. ¿Y cuál es el objeto de su deseo? El cuerpo de esa niña, en el caso de los varones. Entonces, esas son cosas que parecen muy sencillas, que parecen hasta pasadas de lo normal, como que ya somos exagerados, como que ya estamos viendo pecados donde no deberían haberlos. Pero mi hermano, yo le quiero decir en esta mañana que si todos tuviéramos las precauciones que Dios nos manda en su palabra, ¿cuántos problemas le evitaríamos a nuestra familia? ¿Cuántos problemas evitaríamos? Porque es que Dios lo mandó.
Fue Dios el que dijo, hágalo de esta manera, y si Dios lo manda, pues hermano, tenemos que hacerle caso al Señor. Sé que, hermano, vuelvo y le digo, alguien me juzgará por retrógrado, porque estoy pensando quién sabe qué. No, simplemente le digo, tenga mucho cuidado. Y aquí lo dice la palabra del Señor. Y con justa razón nos lo está diciendo. Sigamos leyendo un poquitico más, por favor. Versículo 11 dice, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. Bueno, aquí hay algo bien interesante que es los hermanos, los medio hermanos los llamamos nosotros por acá. O sea, es hija de la mamá pero no del papá, o es hija del papá pero no de la misma mamá. Entonces, según la Biblia, son hermanos. La Biblia no dice, no, son hermanos medios. Nosotros los llamamos medios porque consideramos que como es hijo solamente de una sola persona. Y de pronto alguien podrá pensar y decir, bueno, pero es que Abraham se casó con una media hermana que fue Sara, y esto, sí, eso es verdad. Dios mandó y Abraham mandó a buscar una familiar para que se casara con su hijo Isaac. Eso es verdad, pero esto se vivió antes de que el Señor estableciera principios de moral, como lo vendrían a ser la ley que está aquí establecida, la ley moral que estableció el Señor ya. Entonces, claro, la población era mucho más reducida, no había. Entonces, por ejemplo, la pregunta que muchos se hacen y dice, ¿y quién fue la esposa de Caín? ¿Y quién fue la esposa del el tercer hijo de Adán, que fue Set? ¿Quién fue la esposa? ¿Ellos con quiénes se casaron? Entonces dicen, no, que casó con ángeles, no, que casó con extraterrestres que vivían en otra parte. Se dicen muchas cosas, pero la solución es una: se casaron con hermanas. Se fueron a vivir y formaron sus hogares con hermanas. Adán tuvo hijas, sí, la Biblia lo dice, tuvo hijos e hijas. Lo que pasa es que no se menciona el nombre de las hijas, pero tuvo hijos e hijas, y ellos formaron sus hogares con hermanas. ¿Pero por qué? Porque no había más familia, no había más personas. Pero una vez que eso ha pasado ya y vuelve a suceder algo similar, que vuelve y se lo reitero, el hermano se fija en su hermana porque es medio hermana o porque no sé qué, entonces dice la Biblia, se llama incesto. Pero bueno, yo sé que muchos tal vez no lo estén pensando de esta manera, no estén pensando en ir a conquistar a su hermana. Bueno, es algo que creo que en la mayoría de los casos no está pasando. Pero el punto fundamental en el que nos hemos basado esta semana es en el cuidado que hemos de tener de nuestro cuerpo, para que esa persona que tal vez convive con nosotros o viene a visitarnos no sea ocasión de caer tal vez nuestra desnudez, ¿sí? Hay familia que le gusta vivir desnuda en la casa y les gusta, y dice, no, es que hace mucho calor y por acá es así, a mí me gusta es así, vivir así, al aire libre. Pues hermano, usted puede ser todo lo aire libre que sea, pero eso está haciendo mal a su familia. A menos que viviera solo, completamente solo, con su esposa solamente en la casa, pero igual corre un riesgo grande. En cualquier momento llega alguien, lo ven por la ventana. No es lo correcto es que se cubra, normal. Nadie le dice que usted en la casa tiene que vivir con un cuello tortuga y con una pantalón hasta los tobillos. No, usted puede usar sus pantalonetas, usted puede usar, la mujer puede usar allí sus shorts, lo que sea, siempre y cuando eso no esté allí súper ajustado, súper cortico, que definitivamente es que hay unos que son una cosa ya pues demasiado exagerada en lo cortos, en lo indecentes de pronto para los demás. Y es lo que debemos de evitar. ¿Por qué? Porque vuelvo y le digo, que vino mi hermano medio, es que es el hermano, el hijo de mi papá, pero vino y está acá. Como somos hermanos, entonces, no, espere, la Biblia dice, téngale un respeto a él, téngale un respeto a su propio cuerpo, no se descubra. Sí, lo normal, usted está, porque vivimos en tierra caliente, los que vivimos en Chaparral, en estos lugares son climas calientes, y pues por supuesto que no va a vivir usted con una sudadera, una chaqueta todo el día, porque pues por supuesto que no, nos da calor, pero la Biblia le dice, tenga ese límite, y si son hermanos, no importa que sean solamente por papá o por mamá, respételo igual. No se le exhiba, no se le escude, que somos hermanos, él me conoce, me puede ver, porque él es hombre, porque ella es mujer. O sea, es algo que el Señor dice, tengamos cuidado acá, y espero que usted me esté entendiendo. Dice el versículo número 12, la desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. Bueno, ¿cuál es la hermana del padre? Pues es la tía por papá. Entonces, hay muchos, yo he visto eso, yo he visto tíos que se han unido, hasta se han casado con la sobrina.
o sobrinos que se han casado con la tía. Eso pasa y es incesto. Desde todo punto de vista es incesto, porque la Biblia así lo identifica como una relación incestuosa que por supuesto el Señor no aprueba. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Que nosotros pues le prestemos atención precisamente a lo mismo que le he venido diciendo. No hagamos público ese objeto del deseo. Tengamos cuidado, listo, es mi tía, yo la quiero mucho, compartimos, tenemos la cercanía, pero todo siempre bajo el respeto, siempre bajo el cuidado, bajo el orden de lo que Dios establece, porque ahí es donde se ha dado todo eso. Entonces, claro, hace muchos años o hace años, y sobre todo en las regiones más rurales, pues había mucha ignorancia frente a esto y era muy permitido. Yo tuve que ver familias en el campo que el hermano vivía con la hermana y embarazó a su propia hermana y salían unas cosas tremendas de allí, hermano, de estas mezclas entre hermanos. Pues yo creo que por ignorancia, no sé, tal vez, pero son cosas que el Señor dice es incesto, no se debería permitir. Pero hoy que conocemos la palabra, pues ya lo vamos identificando. Y si pasó, y si usted dice, no, yo sé que mis tíos se casaron y ellos vivieron y de ahí nacimos nosotros, entonces, pues hermano, confiéselo como pecado, porque eso es incesto. Recuerde, la Biblia lo menciona, entonces confiéselo, ganó, fue en la ignorancia, pero se cometió este pecado, yo lo confieso, para que eso no lo vaya a afectar a usted ni a su familia con ninguna maldición generacional, de las cuales ya hemos venido hablando durante todos estos noches. Y bueno, anoche casi que terminamos ya el mensaje, o lo terminamos por ahora, después seguiremos hablando cuando nos dé la oportunidad de ampliar un poquitico más el tema. Entonces aquí está hablando de la tía, ahí habla de la tía, dice, versículo 11, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, versículo 12, la desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. 13, la desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. Lo mismo, está hablando de otra tía, pero tía materna, por el caso de la mamá. No importa por donde sea, si es de la mamá, si es del papá, si es hermana de la mamá, hermana del papá. La Biblia dice un respeto, un cuidado, una atención especial para que no nos vayamos a despertar un deseo que no sea el correcto frente a esta persona que consideramos parte de nuestra familia parental. Muy, pero muy importante esto. Sigamos mirando, por favor, la palabra. Versículo número 14. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Lo mismo, el versículo 14 está hablando del tío y habla de un tío por papá, o sea, ahí habla de tíos o tías, lo que sea, pero aquí le añade algo más y dice, mire que dice el versículo 14, dice, la desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Entonces también habla de que, y es que pasa, o sea, si el Señor pone todas estas advertencias es porque pasaba, no es porque no había nada más que poner ahí, metamos esto aquí. No. Realmente eran cosas que sucedían. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Y que suceden, lastimosamente, en el desconocimiento de la palabra. Y lo peor es que el cristiano no se da cuenta de que está mal. Mucho cristiano lo acepta como algo normal. Bueno, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice, mire, no solamente no tiene que tener una extralimitación con su tío, con su tía, no lo tiene que respetar porque es su tío, porque es como si fuera su papá, su mamá, bueno, con esa misma respeto, sino que además debe tener cuidado del esposo o de la esposa que tiene ese tío. Nosotros lo llamamos tíos políticos, que es el tío de la esposa, que es el tío del esposo. Igual el Señor dice, haga lo mismo, o sea, tenga ese cuidado de que lo mismo, o sea, la persona puede ser muy buena gente, si es cristiano pues va a ser una bendición, pero con límites. Es que la Biblia nos establece los límites y si no nos los pasamos no vamos a sufrir. Pero a veces uno no, que sea él que lo cuide, es que él es tan buena gente, es que él me le trae regalitos, es que él me le dice, y como él es buena gente, pues yo la dejo que se quede cuidándola este fin de semana, o yo la dejo que como se fueron todos, entonces me toca dejarla y allá, la cuidó, ¿quién no? El esposo de la tía, la esposa del tío, y ellos son buenos allá, y ellos allá me lo quieren mucho, son las comadres, que algunos todavía tienen el hábito religioso romano de que comadres y que compadres y que no sé qué. Por aquí era muy dado eso y la gente lo respeta demasiado. No es bíblico, pero la gente lo respeta y tienen como esa familiaridad porque consideran que como es el compadre y el compadre pues era el tío, era el esposo del tío, de la tía y etcétera, que él lo cuide, que él esté ahí con el niño,
situaciones tremendas que pasaban y que lastimosamente siguen pasando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, seguimos. Espere que se me habían acabado las pilas, no las mías, sino las del micrófono, pero ya seguimos. Entonces, todas estas cosas sucedían y pasaban porque las personas en la mayoría de los casos confiaban y decían, no, yo no tengo malicia en mi cabeza, lo importante es que uno tenga malicia. No, lo importante no es que uno tenga malicia, no, lo importante es que usted no sobrepase los límites que estableció Dios. Si yo cuido de no sobrepasar lo que Dios me dice, no tengo problema. Tengo buena relación con mis tíos, los respeto, los amo, los bendigo. Tengo buena relación con las esposas de esos tíos, con los esposos de esas tías. Me la llevo bien, que no haya ningún problema. Pero no voy a tener que después tener la recriminación de que mi mamá me dejó allá con la tía y el marido, mire lo que me hizo. Mi mamá me dejó allá con el tío y la esposa, mire, porque es que también hay situaciones de mujeres que han abusado de niños. O sea, no solamente el peligro es un varón, también hay una mujer que tiene la mente pervertida y hace que el niño lo ponga a hacer cosas bueno, es que no quiero ser explícito en cosas que tal vez puedan afectar la susceptibilidad de algunos en un ambiente más personal y con menos restricciones de público, porque aquí muchas personas nos ven, niños, de todo, y es para eso, para que todos aprendamos, pues debo de ser mucho más precavido. Pero personalmente, y de pronto en esas reuniones de pareja que hacemos y en ese cuidado que hemos tenido la oportunidad de tener en reuniones mucho más cercanas y mucho más íntimas, hablamos y tratamos de especificar cosas para que seamos precavidos. Si usted no, yo vuelvo y le digo, usted sus niños no se los deje por ahí a cualquiera. No, que es que vino el novio de la hija y él se llevó a la niña a darle una vueltica. ¿Una vueltica qué? O sea, ¿usted qué está haciendo? No, pues es que y él en esa vueltica la tocó y en esa vueltica le dio de pronto el heladito, sí, pero le hizo algo. Y es que, hermano, si vamos a analizar el origen, la causa por la que se llega a todos estos límites o a todas estas depravaciones y todo, es porque la mente se ha llenado de muchas cosas. La mente a través de la pornografía hace que la persona no se sacie con nada. Por eso usted ve personas muy influyentes, como lo que sucedió hace unos años aquí en Colombia, de un hombre muy importante, un arquitecto de una de las familias más respetadas del país, cometiendo un acto terrible de abuso hacia una niña y terminando con asesinarla, ¿no? Y una situación que fue aborrecida por todo el mundo. Y uno dice, ¿cómo puede pasar esto una persona con una buena educación, seguramente con una formación lo mejor posible, con toda la economía a su disposición? ¿Y cómo llega a pasar eso? La pornografía. La gente empieza a ver y ya nada los hace. Ya no lo satisface una mujer, ya ahora lo quiere, es otra cosa. Entonces empieza a experimentar con hombres, entonces ya no lo satisface un hombre, entonces ya empieza a experimentar con animales o con niños. Y es una cosa terrible, hermano. Por eso yo le hablo en el nombre del Señor Jesús. Si usted está teniendo problemas de pornografía, si está viendo imágenes pornográficas o lo que sea, hermano, busque la ayuda del Señor. Busque ayuda, no se quede allí. Usted puede salir de esa atadura. Es algo que seguramente vino a su vida desde muy niño, se lo heredaron, lo que sea. Pero, hermano, todo eso se puede cortar en el nombre de Jesús. Pero no siga esclavo allí, porque eso va a ser algo que cada vez va a desear más. Usted lo va a necesitar y va a sentir que está mal, porque lógicamente el que cae conociendo de Dios en estas cosas tiene la convicción de que no están bien ciertas cosas, pero el problema es que no puede salir de allí. O sea, dura unos días, pero vuelve y cae y no sabe cómo. Eso es lo que tenemos que evitar. Bueno, sigamos leyendo por favor la palabra de Dios. Vamos en el versículo 14, vamos en el 15. Dice: la desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. Listo, la nuera, ¿no? Lo mismo. No, que es que yo con la nuerita, sí, esa nuerita es tan bella y entonces eso, mejor dicho, se la pasa ahí. No, lo mismo, es una bendición, la nuera,
tanto para el suegro como para la suegra, todos la bendicen, todos la quieren, pero siempre con los límites necesarios y buenos que nos enseña la palabra. No va a sufrir usted, no va a sufrir su familia, nadie. ¿Por qué? Porque ese hombre que ya es mayor, ese hombre que ya tiene sus años, pues lógicamente se va a sentir fácilmente atraído. Su esposa de pronto ya es una mujer también mayor, pero la mujer, la esposa de su hijo, que es su nuera, es ella toda cariñosa, toda bonita, toda buena gente, que no se sabe de pronto vestir allá en la casa porque el suegro vino a pasar unos días y sale ligera de ropa y todo. Pues el suegro va a sentir que el corazón le palpita, va a sentir que está todavía con un deseo allí activo, y es que como el alma nunca envejece, el alma nunca va a decir, ya estoy muy viejo, me retiro. No, el alma siempre va a tener los mismos deseos que tenía cuando tenía 20 años. Y si nunca los llevó al Señor y nunca los hizo morir en la cruz, pues antes va a ser peor. Por eso muchos de los abusadores pues son personas mayores. No solamente esos, yo he visto abusadores desde 11, 12 años que ya han cometido abusos por la misma perversión hacia otras personas, niños iguales o menores que él. Eso no se puede calificar por edad porque sería muy, muy excluyente, pero pues a veces se llega a la mayoría de edad y no se murieron a esos malos deseos y siguen allí. Entonces es cuando se cometen abusos de mucha índole, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Mire, tenga cuidado. Es su suegro, respételo también como su papá. ¿Sí? Es su nuera, respétela como su hijo. No es que no, pues como es la nuerita, entonces también no. Tampoco. Y lo hemos visto, hermano, es que nada de esto es una cosa traída de los cabellos. Nada de esto es algo que esté fuera de la realidad. No, está dentro de nuestro entorno cultural y lo tenemos que hablar. Y yo digo en el nombre del Señor Jesús, el cristiano debe de conocer estas cosas para que desde siempre diga lo que está bien y lo que está mal y lo sepa. Muy bien, sigamos leyendo, por favor, versículo número 16. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Aquí está hablando de la cuñada. ¿Listo? Entonces aquí habla de la cuñada. Entonces no, pues es que como es la cuñada, como es el cuñado, entonces él también vino. Y entonces no, uno puede tener una buena relación con sus cuñadas, uno puede tener una buena relación, una cercanía con todos, pero siempre con un límite. Nunca que a toda hora abrazos y besos, no. O sea, yo personalmente nunca soy partidario de eso. Personalmente no. La mano al que sea, eso sí, no hay ningún problema, todos, Dios le bendiga, ¿cómo están? Muy bien, si vamos a hablarle, le hablamos a todos, pero no que, ay, como es mi cuñada, como es mi, entonces vengo un abrazo y la agarro aquí, no la quiero soltar, no, señor. Y a veces pasa también con las mujeres que, ay, llegó mi cuñadito, es que él es el hermano de mi marido, mírelo, él tiene 16 años, tiene 15 años, vino a pasear aquí, ay, qué bonito cuñadito, y lo cogen y lo apretan aquí entre sus senos. No está bien. ¿Por qué razón? Porque aunque tal vez ella no tenga una mala intención, tal vez, lo que sí va a pasar es que ese niño, ese joven, ese adolescente ya tiene un deseo sexual activo, y si usted lo pone en un determinado lugar de su cuerpo, pues él se va a activar todavía más. Y no es bueno, no le va a hacer bien a él. Entonces no hay que hacer eso. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser cuidadosos de esos pequeños detalles. Son detalles, puede que usted los acepte, puede que no. Bueno, pídale al Espíritu de Dios si esto le conviene o no le conviene. Lo que yo cumplo, hermano, en esta mañana es con una responsabilidad de advertir lo que dice la Biblia. Guardémonos de la inmoralidad sexual en todas sus manifestaciones. Y estamos hablando desde lo que viene desde la casa, desde allí, desde esas libertades que muchos dicen porque son muy modernos, que porque son muy confiados, que porque son muy, no sé cómo llamarlo, entonces todo está permitido y todos con todas y todos acostados en la cama ahí, el uno se toca, el otro. No, hermano, eso no debe ser. Debe haber un límite y un cuidado para que nunca el enemigo gane ventaja. Ay, como todos son familia, todos nos acostamos ahí, todos, y eso pasa una cantidad de cosas. Las cosas que pasan no se las puedo describir en este momento. Entonces habla de los cuñados, versículo 15, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomará la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. Entonces aquí está hablando en el versículo 16 de eso precisamente, ¿no? Está hablando de no descubrir la desnudez, el 17, la desnudez de la mujer y de su hija. No descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija. Entonces habla de los hijastros también, ¿no? Que como él es el hijastro, entonces eso también pasa mucho. Nosotros por aquí le llamamos los entenados, ¿no?
que es el hijo o la hija que esta mujer con la que usted convive o con la que el hombre convive, ya ella traía un hijo, ya ella traía una hija, entonces vienen ahí las extralimitaciones hacia eso. Y ha pasado, lastimosamente. Entonces, no, lo mismo, usted los crió cuando eran pequeños, los formó, los educó, hizo todo, pero los trata como un hijo, igual que un hijo, con el mismo respeto que un hijo, y dejará eso. Entonces, enséñeles a ellos. Si la niña le gusta vivir por ahí como muy ligera de ropa, enséñele, mire, hija, esto no lo vamos a permitir, usted vístase bien. ¿Para qué? Para que no le haga caer a usted ni usted le haga caer a ella. Porque eso pasa. Hermanos, las veces que esto ha sucedido son infinidad de veces. ¿Sabe qué es lo peor? Que termina destruyendo familias. ¿Sí? Porque lógicamente en muchas ocasiones pues la niña, por ejemplo, viene y le dice a la mamá, no, mire, ¿cómo le parece que es que mi papá o mi padrastro me dijo esto, me hizo esto? Entonces, pues lastimosamente pasa de todo, ¿no? Porque hay mujeres, sobre todo hace muchos años pasaba así, eso seguramente usted que se le está insinuando, eso es usted que y le pegaban, era un regaño y hasta le pegaban y hasta le echaban y bueno, eso es una cantidad de cosa terrible, cuando la niña siempre va a estar en desventaja. Siempre frente a un adulto pues está en desventaja y la legislación colombiana así lo ve. Por eso los adultos debemos ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque tenemos ciertas ventajas, pero también somos más responsables. No es que ella se me insinuó, no es que ella no. Yo tengo que tener límites en qué lugares estoy, con quién estoy, por qué lo permito, porque eso puede terminar después convirtiéndose en un conflicto terrible. Entonces dañó el hogar, ¿sí? Ella la echó, pero resulta que el hombre también tiene que ver, o el hombre o ella se separó de ese hombre porque pues no le pudo aceptar eso. Entonces, por donde se le mire van a haber complicaciones. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Mire a sus hijastros, que son sus hijos también, pero es la forma para que usted me pueda entender, porque si no, no sabría cómo decirle, mire a los hijos de la mujer que usted tiene, pues es más difícil. Entonces mire a sus hijastros o a sus hijastras como sus propios hijos, con el mismo pudor, con el mismo respeto, con el mismo cuidado, y establezca principios. Nos vamos a vestir todos bien, no vamos a tener cosas que nos puedan venir a afectar y no sufrimos. Porque sé que hay hogares que están así y es bien. De hecho, felicito a todos esos hombres que han decidido levantar hijos que no son biológicos, pero lo han hecho como si fueran sus propios hijos. Los felicito, pero hay que hacerlo siempre con el temor y con el cuidado que nos manda Dios. Sigamos. Versículo número 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. ¿Listo? Lo mismo. Pasaba también y sigue pasando que el hombre cogía a la mujer y también a la hermana, ¿sí? Que en este caso podría ser la cuñada. Es una forma también de verlo, pero ahí dice que lo hacía paralelamente, ¿no? Estaba con una y luego con otra, las dos a la vez. Sucedía, muchos lo aceptaban, no hay que aceptarlos, se llama incesto. Ya lo hemos venido viendo, por favor. 19. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. O sea, aquí habla algo muy interesante. Muchos no lo tienen muy claro, yo se lo voy a reafirmar en esta mañana. Un hombre debe de dejar que su esposa pase su periodo menstrual para tener intimidad con ella. No debe de forzarle ni que no, porque es que, no, pero ¿cómo así que no va a dejar que? Es biológico, es algo que Dios estableció, que su sistema y su aparato reproductor femenino depure todos esos óvulos que no pudo fecundar y todo, lo limpie a través de la menstruación. Y es una sangre que viene contaminada, es una sangre que no viene sino para limpiar. Entonces, por higiene y por cuidado, el Señor le dice, no lo haga, déjela, ya le pasarán sus días, todas esas hormonas, todo eso que está botando allí, déjelo que salga, que sea expulsado, y usted después ya podrá tener de una bendición, como Dios lo manda, como el Señor lo establece, sin ninguna limitación. Pero aquí le habla a los varones, que hay varones que son pues como muy implacables y que no pueden aguantarse, ni que mejor dicho son terribles. Entonces el Señor dice, espere, ella está en su periodo menstrual, déjela, no esté ahí. No, ahorita tampoco la afectan, que seguramente no honran y no glorifican a nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, ahí está, no te echarás con varón como con mujer, esa abominación. Ustedes están hablando del homosexualismo, que tenemos que tener muchísimo cuidado allí, para que esto no termine, pues también, hermano, afectando allí nuestra familia. Los amamos a las personas que tienen cualquier tipo de inclinación sexual, pero no les compartimos su inclinación ni aceptamos
que esto sea una conducta normal y digna quizá de elogiar o de admirar por su perversión. Aquí la Biblia está hablando de la zoofilia, de esa clase de prácticas con animales. Bueno, yo no quiero entrar en detalles aquí, solamente espero que el Señor nos ayude a no caer nunca en este tipo de cosas. Si se cayó o si sabe de algo por cultura o por lo que sea, confesarlo delante del Señor. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Mire, la contaminación de la tierra hoy, más que por las basuras, que por las industrias, es por el pecado. Es la contaminación que está trayendo. Y toda esta clase de pecados que hemos leído y mencionado esta semana. Guardad pues mis estatutos, mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieron serán cortadas entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las cosas abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, y firma yo Jehová. Ahí está claro. Entonces, hermanos, espero que esta palabra haya sido lo suficientemente clara y podamos allí aplicarla en nuestras vidas. Vamos a orar por nuestras familias para que el Señor guarde nuestros hogares de la inmoralidad sexual, de toda clase de desviación y de práctica que no esté acorde a lo que enseña Dios y su palabra. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Padre, te damos a ti la gloria, te damos a ti el honor y te damos a ti la alabanza. Te bendecimos, Señor, porque reconocemos en este día las grandes y maravillosas bendiciones que vienen de tu mano para nosotros. Nos has hecho partícipes, Señor, de una herencia y de una bendición muy especial, que hoy, Señor, oh Dios, con gusto estamos disfrutando y estamos participando de ella. Señor, pero en esa nueva herencia también encontramos una herencia que recibimos de nuestros antepasados que no fue la mejor. Y estas cosas, Señor, que recibimos por, quizás, Señor, por genética o por cualquier otro tipo de causa, hoy queremos desligarnos de ello, de toda clase de incesto espiritual también, porque hay muchas formas en las que hermanos en la fe, personas, miembros de la familia cristiana, quizás son ligeros, son fáciles para dejarse seducir hacia todos estos comportamientos que no son los correctos entre hermanos, entre la familia de la fe. Y no es correcto. Y no es correcto que un hombre o una mujer de Dios que se dice cristiano, seguidor de la palabra, esté practicando todo este tipo de actitudes y de comportamientos contrarios a la voluntad del Señor. Por eso, mi buen Señor, yo te pido en esta mañana, te pido en esta hora, que nos enseñes. Enséñanos, Señor, porque somos tus discípulos y hay tantas cosas que queremos seguir aprendiendo todos los días. Guarda nuestra familia del incesto, guarda nuestra familia del abuso, de la violencia sexual, guarda nuestra familia de la desviación, de la perversión, de toda clase de desorden, Señor. Dale sabiduría a ese padre, esa madre que tiene hijos, que algunos son niños, otros son jóvenes, otros son adolescentes, y quizá ha mantenido un hermetismo terrible hacia la sexualidad. Claro, con buena intención, espera que su hijo nunca esté sabiendo de eso, no tenga ni idea de estas cosas, es lo que él quiere, pero lastimosamente él no le mostró el camino, y su amigo, su compañero, su primo, sí se lo está diciendo, y se lo está diciendo con perversión, y se lo está diciendo con morbosidad, y se lo está diciendo con una situación dañina. Por eso, Señor, dale sabiduría a cada padre, a cada madre, para que sea el mejor maestro en las cosas buenas para sus hijos. Le pueda instruir, le pueda decir cómo guardar su cuerpo, cómo mantener pureza, cómo mantener su vida en el valor que debe de tener. Señor, yo te agradezco porque nos permites estudiar esta clase de temas con un solo propósito, y es de guardar la familia, es guardar los hogares, es guardar los hijos, es guardar la descendencia. Por eso yo te doy gracias, por eso yo te alabo y te bendigo, porque sé que todo lo bueno lo estás haciendo tú para nosotros, porque sé que todo lo hermoso lo estás haciendo tú, y esas bendiciones las disfrutamos, y esas bendiciones nos alcanzan, nos persiguen. Señor, bendice la familia como debe ser, en el nombre de Cristo Jesús, amén y